Bien, iniciemos. Antes de explicar el material, quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto al tema de estructuras. Yo no. No. Pueden escribir al chat también si quieren hacer una pregunta. ¿Nadie? Bueno, ¿alguien me puede contestar qué es una estructura? Licenciada, yo tenía una duda con respecto al tema de estructuras. Dígame. Bueno, la rutina que sirve para limpiar los controles, ¿se tiene que poner dentro de la estructura o fuera de la estructura? Pues realmente, si usted quiere tener un tipo de dato que sea capaz de limpiar los controles de la forma, se puede poner dentro de la estructura, ¿verdad? Y se invoca pues llamando a la variable de tipo estructura. Pero no es necesario hacerlo, porque la característica o la finalidad de definir la estructura es en realidad poder encapsular, a poder agrupar los datos que le pertenecen a una entidad. Por ejemplo, yo podría tener una estructura que defina todos los datos de ustedes, número de cuenta, nombre, apellido, correo electrónico, y podría tener otra estructura que agrupe o encapsule los datos de los docentes. O sea, número de empleado, nombre, apellido, dirección, teléfono, nivel educativo, etcétera. Entonces, de eso se tratan las estructuras, ¿verdad? Y al tenerlas definidas y tener en un solo tipo de dato la información perteneciente a una entidad, entonces nosotros también somos capaces de organizar mejor esa información, ¿verdad? Y de invocar la información de esa entidad, llámese alumnos o llámese docentes, a través de un solo tipo de dato, ¿verdad? Las características de la estructura es que también a través de ese tipo de datos nosotros podemos definirle métodos, o sea, operaciones que la variable va a poder ser capaz de utilizar. Esa es la característica. Pero no, el tema de que si quiere poner la rutina de borrar los controles, si usted desea, pero ya sabe que si la coloca ahí, la va a tener que invocar a través de la variable que usted haya definido de tipo estructura. No es ahora que todas las funciones y procedimientos y todas las variables las vamos a poner dentro de la estructura. Entonces no es que lo vamos a hacer así, porque en el módulo igualmente podemos seguir teniendo nuestras funciones, nuestros procedimientos y nuestras variables a nivel de estructura y también fuera de la estructura. Eso va a depender de la funcionalidad de la aplicación, porque si es información que no se engloba dentro, por decir algo, ni le pertenece realmente a alumnos, ni le pertenece realmente a docentes, sino que ya es algo propiamente de la aplicación, entonces no tienen por qué ponerla dentro. Lick, pero en caso de que se ponga dentro de la estructura, ¿cómo se debería de llamar desde el form? Como todos los datos o subrutinas que se escriben dentro de una estructura. Por ejemplo, ya vamos a abrir un espacio para enseñarle. Entonces, si yo quiero definir, ¿verdad?, una estructura X dentro de un módulo, esto que está acá es
el ejercicio de los vectores, el que les dije que era en el PDF, solo que ustedes solo tienen código en el formulario, ¿verdad? Yo tengo más formularios aquí en esta aplicación. Entonces ustedes solo tienen el formulario 1. Por ejemplo, public structure, digamos, alumnos. Como les di, yo puedo definir dim cuenta as string, dim nombre as string, dim teléfono as string. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá? Realmente lo que estoy haciendo es definir un tipo de dato que se llama alumnos. No estoy definiendo una variable, estoy definiendo un tipo de dato. Y este tipo de dato es capaz, dentro de él, guardar 3 valores distintos, que son el número de cuenta, el nombre y el teléfono. O sea que las estructuras pertenecen a los tipos de datos compuestos, ¿verdad? Los datos que hemos venido viendo hasta ahora se conocen como tipos de datos simples y se caracterizan porque solo pueden guardar un valor a la vez. O sea que yo en una variable string normal no podría tener el número de cuenta, el nombre y el teléfono de un alumno al mismo tiempo. Claro, a menos que lo concatenara, pero sería un lío extraer los 3 datos de forma independiente dentro de ese dato. Bien. Entonces, las variables que estoy definiendo sí son número de cuenta, ¿verdad? Nombre y número de teléfono. Pero lo que estoy diciendo es que la variable alumnos es capaz de almacenar dentro de ella esos datos. Por ejemplo, algo parecido son los vectores. ¿Cuál es la característica que define a un vector o que diferencia a un vector de una variable simple? Si yo digo din cuenta as string, ¿cuántos números de cuenta puedo guardar en esta variable? Si yo lo defino así, normal, como lo hemos venido haciendo, ¿cuántos números de Solamente cuenta un puedo número grabar de ahí? cuenta. ¿Me escuchan? Bien, entonces estábamos. Me habían dicho que cuando yo defino un dim cuenta as string, solo puedo guardar un número de cuenta de cualquier alumno, pero solo uno solamente. Si yo vengo y coloco un segundo número de cuenta, ¿qué pasa con el primero? El primero se elimina de la variable. Esas son las variables simples. Ahora, las variables compuestas o estructuradas se caracterizan porque pueden guardar varios valores al mismo tiempo. El ejemplo clásico es el vector. Si yo defino un vector de tamaño 4 en Visual Basic, significa que tiene 5 posiciones, de la 0 a la 4, y por lo tanto yo puedo tener almacenadas 5 números de cuenta al mismo tiempo en la misma variable. Eso es el vector. Si yo defino un vector de tamaño 9, sus posiciones están dadas del 0 al 9. Por lo tanto,
yo puedo guardar 10 números de cuenta al mismo tiempo dentro de esa variable. ¿Bien? Ese es el dato compuesto, estructurado, por eso se caracteriza. Ahora, la estructura viene siendo algo similar, pero es un tipo de dato más refinado, debido a que en una variable de tipo estructura yo puedo guardar varios valores al mismo tiempo, pero esos valores pueden ser de distintos tipos de datos. Entonces yo puedo tener K y dim edad y la puedo definir como integer. Ahí tengo datos de tipo string y de tipo integer. ¿Qué va a pasar con la estructura? Cuando yo defina la variable de tipo alumnos, ¿verdad? Voy a poder guardar strings y voy a poder guardar enteros, ¿verdad? Esa es la diferencia con el vector. La otra diferencia es que dentro de la estructura yo puedo definir métodos que son funciones y procedimientos que están dentro de la misma estructura. Entonces yo puedo definir perfectamente una función ¿ven? Entonces, esto viene a ser el método de la estructura. Y estos vienen a ser los datos o valores que la estructura puede almacenar. ¿De acuerdo? También puedo definir procedimientos. Entonces puedo tener procedimientos que no acepta parámetros. Bien. Entonces, miren, todos están encapsulados dentro de este bloque. Este bloque se llama alumnos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiera trabajar con este bloque? Como les digo, yo no estoy definiendo una variable alumnos. Yo estoy definiendo un tipo de dato. Por lo tanto, lo voy a hacer aquí dentro del módulo. Si yo quiero definir una variable para poder acceder a todo lo que está acá, tengo que hacerlo. Por ejemplo, trabajar, ¿bien? As, miren, ¿y cómo se llama el tipo de datos que acabo de definir? Alumnos. Entonces, voy a trabajar con la variable, trabajar alumno, no con el tipo de dato. Bien, entonces si yo quiero acceder al número de cuenta, a este número de cuenta que le pertenece a este tipo de datos, tiene que ser a través de la variable que yo definí, de tipo alumnos. Entonces, para acceder a ello, yo tendría que decir trabajar alumno, punto, y después digo cuál de sus elementos son los que yo quiero acceder. Si es el número de cuenta, entonces cuenta. De otra forma, yo no voy a poder acceder individualmente a esta variable, ¿verdad? Porque está englobada dentro de la estructura. Bien. Si yo quiero trabajar con un procedimiento o función, lo mismo. Trabajar, tengo que utilizar la variable. O sea que todos los elementos de una estructura se acceden a través de la variable tipo estructura que yo definí para ello. Entonces se llama, por ejemplo, ejemplo. Estoy accediendo a la función ejemplo, que le pertenece a este tipo de datos. Y solo puedo hacerlo a través de la variable que yo definí, que aquí está definida, de tipo estructura. Disculpe, Lick. Dígame. Cuando se trabaja con estructuras, se puede meter una estructura adentro de una ya establecida. Si se puede meter. O sea, yo entiendo que las estructuras funcionan casi como una tabla, como que si fuera una base de datos.
No, la estructura no es que la estructura no es, ¿cómo le diría? No es una estructura de almacenamiento como la base de datos, no, es un tipo de dato, es un tipo de dato, no es una estructura para guardar datos. ¿M? Yo, por ejemplo, si le digo a usted double es un tipo de dato, ¿m? Pero no es una estructura para guardar. Va a ser algo, un elemento donde yo puedo guardar algo hasta que yo defina la variable. Por ejemplo, número as double. Entonces, hasta ahí ya va a ser un elemento en el cual yo puedo guardar información. ¿Mm? Lo mismo es la estructura. La estructura es un tipo de dato. Bien, o sea que no es capaz de guardar información. Solo me está diciendo qué tipo de información va a poder guardar cuando yo defina una variable de ese tipo. Ahora, yo puedo tener estructuras de almacenamiento, eh, eh, por ejemplo, yo puedo definir vectores de tipo estructura. Entonces, ahí sí, si yo defino un vector de tipo estructura, voy a ser capaz de guardar, si yo lo defino de tamaño 19, voy a tener un vector, o sea, voy a tener 20 posiciones donde yo voy a poder guardar los datos de 20 alumnos con qué? Con su número de cuenta, con su nombre, con teléfono, con edad, todos los datos que yo englobe en la estructura. Y voy a tener 20 posiciones para poder guardar los datos de 20 alumnos, pero es hasta que yo defina la variable. Y la variable puede ser una variable simple, como en los ejemplos, o puede ser un vector. Si es un vector, sí voy a poder guardar varios. Pero si es una variable simple, solo voy a poder guardar uno a la vez. Solo que en ese uno van varios datos al mismo tiempo. ¿Quedó claro? Entendido, Lick. Y Sí. otra cosa más, ahí en el documento que usted había puesto acerca de las estructuras, ahí decía que es similar a las clases. Cuando Así usted es. crea, es similar, pero ¿cuál es la diferencia entre una clase? O sea, si yo manejo una clase, ¿me es mejor manejar una estructura o una clase? Cuando está el momento de trabajando un ejercicio o algo. Bueno, es que ahora usted ya, la programación es por objetos. O sea, los objetos se derivan de las clases. Bien, entonces ahora para programar usted define clases. ¿Por qué? Porque las clases usted las puede guardar. ¿M? Las puede guardar y forman parte no solo de su proyecto, sino que las puede reutilizar en varios proyectos. Esa es la ventaja. Ahora, las estructuras, ¿verdad? Es una herencia que nosotros tenemos de lo que se conoce como tipos de datos definidos por el usuario, ¿verdad? Que dentro de esos tipos de datos definidos por el usuario, aparte de la estructura, hay otros tipos de datos como las enumeraciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, simple y sencillamente se utilizan para organizar de una mejor forma los datos que usted puede tener en un momento dado dentro de su aplicación. Usted puede tener estructuras en su aplicación, pero los objetos que usted defina los puede definir como objetos permanentes, o sea, ya están guardados dentro de una librería, ¿no? En sus proyectos, y usted simplemente los puede llamar en cualquier momento que los utilice. Las estructuras usted las va a tener definidas a nivel de su proyecto únicamente, no las va a poder reutilizar en otros, a menos que ya las pase a categoría de clases. Vaya, por ejemplo, ¿qué es un objeto? Ahorita, de los que nosotros utilizamos, que ya están hechos. Objetos que nosotros ya utilizamos en nuestros proyectos, que ya los tiene Visual Basic y nosotros simplemente los invocamos. La caja de texto, los botones. Cajas de texto, botones, combo box, todos esos son objetos, o sea que eso ya existe dentro, ¿verdad?, del compilador de Visual Basic. Y cada vez que para nosotros es transparente, porque nosotros simplemente vamos a la barra de herramientas, agarramos un botón, por decir algo, y lo ponemos en el formulario. Pero ¿qué es lo que va detrás de todo eso? Detrás de todo eso, ¿verdad?, lo que se definió fue código. O sea que para poder poner ese botón en el formulario, Visual Basic generó código, creó un objeto, o sea, creó la herencia, mejor dicho, porque el objeto ya existe. Entonces, heredó las características, los métodos, los eventos de ese objeto que ya existe
en un botón 1, en un botón calcular. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia. Y esa es una de las cosas que también la diferencia de las estructuras, ¿verdad? Características de los objetos. La herencia, los podemos heredar. Por ejemplo, lo que es encapsulamiento, lo que yo les estaba explicando ahorita, los datos y sus rutinas que van dentro de una estructura se le llama encapsulamiento. Bien, entonces, es algo que es común también con las clases. Las clases también encapsulan o engloban sus propiedades, sus métodos o eventos. Algo otra cosa, eventos. ¿Qué es un evento? ¿Mm? Yo puedo crear mis propios objetos y les puedo crear mis propios eventos. ¿Pero qué es un evento? Es una acción que define del objeto, una acción que proporciona el objeto, como la acción de clic. Es, Cuando ok, acciona la clic, ahí hace el evento. ok. O sea que los objetos tienen tres características fundamentales. Las propiedades, como por ejemplo, si seguimos en el botón, que yo le pongo un texto al botón, que le cambie el tamaño, que le cambie el nombre, esas son propiedades. Ahora, los otros elementos son los métodos y los eventos. Los métodos son las subrutinas que ya están hechas, que ya le pertenecen a ese objeto. Nosotros simplemente las utilizamos. Cuando yo digo de un textbox, txt tal cosa, punto, clear, ¿qué es lo que hace? Limpia. ¿Mm? Pero ese clear es un método, es una rutina de código que ya está dentro del compilador y yo solo lo invoco. ¿Mm? Ahora, es el comportamiento. ¿Qué puedo hacer yo con un objeto? Entonces, lo defino a través de sus métodos y lo defino también a través de sus eventos. Los eventos son los diferentes momentos en los que nosotros podemos hacer una codificación. Nosotros, el programador. Esos eventos ya están definidos dentro de esos objetos. ¿Qué puedo hacer yo dentro de un evento click? El evento click ya existe, yo no lo creé. Pero lo que yo pueda hacer dentro de ese evento, entonces yo lo defino. Entonces las estructuras igual tienen sus datos, ¿verdad? Datos, no propiedades. A este nivel no tenemos propiedades, estamos definiendo estructuras muy sencillas. Tienen sus métodos. ¿Qué puede hacer una estructura? ¿Qué acciones? Lo definimos a través de funciones y procedimientos. ¿Okay? Las estructuras más elaboradas pueden definir eventos, ¿verdad? Pero se trabajan a nivel de proyecto. Y la otra diferencia es que unas son por referencia y otras son por valor. ¿De qué significa eso? Por valor trabajamos con una copia, ¿se acuerdan? Eso significa byval, por valor. Entonces los objetos son byval. Yo no trabajo directamente con el original, trabajo con una copia, pero las estructuras son por referencia. O sea que si yo modifico algo, estoy modificando realmente el valor de la estructura. Esas serían las características de ambas, a modo general. ¿Algo más, muchachos? Con respecto a estructuras. ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a el tema de vectores. ¿Ok? Entonces yo les envié 2 videos simplemente para que ustedes repasaran cómo se trabaja con vectores y esos estaban a nivel de pseudocódigo. Básicamente lo que más me interesaba era que recordaran que un vector es eso, una estructura de datos compuesta, ¿verdad? Que puede guardar varios valores al mismo tiempo, siempre y cuando esos valores sean del mismo tipo. Esa es la gran característica, ¿verdad? Ahora, los vectores, déjenme, ¿quieren que les repase eso o tienen claro el concepto de vector y cómo se trabaja con un vector? Si lo puedes repetir, por favor, Lee. Ok, vamos a ir entonces a compartir otra pantalla.
Entonces, digamos que tenemos un nombre como tipo de dato normal, definido como un DIN nombre asigno. Entonces, en una variable simple, yo puedo tener un dato almacenado, Yolanda, un primer nombre. Supongamos que quiero guardar el nombre de una segunda persona. ¿Qué va a pasar con el primero? Como es un dato de tipo simple, entonces miren, ¿qué es lo que pasa con el dato anterior? Se elimina. Bien, variable simple. Ahora, si yo tuviera un vector nombre, depende del tamaño que yo defina, entonces puedo definir o puedo guardar varios datos al mismo tiempo y todos existen dentro de la misma variable, vec nombre, solo que en este caso, para poder referenciarlas, ¿verdad? Yo tengo que decir en qué posición se encuentra cada dato. Así, yo podría decir vec nombre en la posición 0. ¿Quién es vec nombre en la posición 0? Yolanda. Entonces, si yo quiero asignar valor de ese vector, entonces puedo hacerlo de manera individual. Es decir, vec nombre en la posición 1 y le asigno valor. Ahí está. Y así sucesivamente. Entonces, el vector trabaja obviamente con los datos que tiene almacenados, pero también trabaja con estos numeritos de acá, que era 3, que se llaman subíndices o posiciones. Entonces, cuando yo trabajo con el vector, yo hago referencia, dependiendo del lenguaje, ¿verdad? Pueden ser paréntesis, pueden ser corchetes, pero tengo que hacer referencia a en qué posición estoy en ese momento. Ahí, vector nombre en la posición 0. Entonces, no puedo hacer referencia individualmente solo al nombre del vector. Ahorita me estoy refiriendo solo a nivel conceptual. No estoy hablando de Visual Basic. Okay. Eso es lo que ustedes han manejado hasta ahora para poder trabajar con los vectores, ¿verdad? Vector, tipo de dato estático, que creo que no han visto otros tipos de datos así. Estático, ¿por qué? Porque si yo digo, en este vector caben 4 elementos, ya después no puedo cambiar, no puedo guardar un quinto elemento, no puedo modificar su tamaño. ¿Bien? Este es tipo de dato estático donde yo puedo guardar varios valores que sean del mismo tipo. Aquí todos tienen que ser string. De ninguna manera puedo guardar un tipo de dato numérico, porque la definición del tipo de dato es a nivel del vector, no a nivel individual de cada uno de estos datos, como sería con las estructuras. ¿Okay? Y también tengo que tener definida una variable de tipo entera que me indique el subíndice. De eso se trata. Esa es la diferencia entre variable simple y el vector. Es como me refiero, esa es la conceptualización. Si nos vamos al material, no sé si lo abrieron, el PDF. Si nos vamos al material, ¿verdad? Lo que nos interesa a nosotros conocer en Visual Basic es los métodos que a nosotros nos ayudan a poder trabajar con vectores. Y entonces aquí, si bien el concepto de vector es el mismo, variable compuesta que puede almacenar varios datos al mismo tiempo, ya es mucho más fácil trabajar con este tipo de variables. Bien. ¿Por qué es mucho más fácil? Porque ya existen métodos que realizan automáticamente operaciones que antes nosotros teníamos que codificar. Este ejemplo que yo les di trata sobre cómo llenar de elementos un vector y después determinar el máximo valor, el mínimo valor y también el promedio de los elementos que fueron ingresados
dentro del vector. Entonces se caracteriza porque los métodos acá, tenemos el método max, como su nombre lo indica, sería determinar el máximo valor. Aquí sería el método min, determinar el valor mínimo. Tengo el método average, que average significa promedio. Entonces determina, ¿verdad?, el promedio de todos los valores de los elementos que están guardados dentro de un vector. Más adelante, aquí, tenemos otro método que es el set value. El set value es colocar un valor dentro de una posición específica del vector. Entonces vamos a empezar con este. El botón registrar, de ahí del formulario, va a ser eso, registrar dentro del vector los datos que se estén ingresando en el textbox. ¿Cómo se hacía esto, muchachos? ¿Cómo se llama el vector? Miren, aquí está. dim producción. ¿Cuántos elementos caben en el vector producción? Dice 11, pero caben 2 elementos porque se empiezan a numerar desde la posición 0 hasta la posición 11. Entonces ahí hay 2 elementos. Es un vector que puede guardar datos de tipo entero. ¿Qué quiero guardar aquí? La producción de los 12 meses del año. Entonces la posición 0 del vector correspondería al mes de enero. La posición 1 del vector correspondería al mes de febrero y así sucesivamente. Entonces ahí tendríamos los 12 meses del año. Entonces, estos datos primero se escriben en un textbox. Y en ese textbox, después, presionando el botón registrar, los enviamos al vector. ¿Cómo sería esto de la manera tradicional? ¿Cómo se asigna valor a un vector? Yo tendría que decir el nombre del vector, producción, hacer referencia a la posición donde quiero guardar. Por ejemplo, en la primera posición, ¿qué dijimos? Que correspondería a la producción ¿de qué? De enero. Entonces, producción en la posición 0 sería igual, pongámosle aquí una cantidad cualquiera. 2.300. Entonces, si yo quiero guardar la posición de febrero, diría en la posición 1, que sería el mes de febrero, y la producción de febrero fueron de 3.400, por decir algo. Y así sucesivamente. Bien, esa es la forma tradicional. Ahora, si yo no lo quiero hacer uno por uno, dígame. No está la pantalla, no estamos viendo la pantalla, sino usted. Si Sí, comparte la pantalla. Ahí está. Entonces, como les decía, en producción, que es el vector que tenemos definido, estamos guardando la producción de los 12 meses del año, ¿verdad? Es un vector de tamaño 11. Sus posiciones van del 0 al 11. Ahí están los 12 meses del año. ¿Okay? Y les estaba diciendo que en el botón registrar vamos a poner el código para que los datos que son ingresados desde el textbox puedan ser registrados en el vector. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? El usuario va a ingresar la producción de un mes acá. Va a dar clic en registrar, lo va a guardar en el vector y también va a hacer que aparezca ese dato en este textbox multilínea. De ahí va a venir, va a regresar, va a ingresar otra producción, la va a registrar y después va a aparecer acá. Y así sucesivamente hasta que registre los 12 meses del año. Ahora, les decía, la forma tradicional en cómo uno asigna valores a los elementos las posiciones de un vector es esta. Yo digo con qué posición trabajo y le asigno el valor. Aquí digo que en la posición 0 del vector producción estoy asignándole el valor de 2.300. En la posición 1 del vector estoy asignando 3.400. ¿Verdad? Lo estoy haciendo uno por uno. Ahora, eso no es hacer uno por uno en la realidad, sino que ¿qué usamos? ¿Qué utilizamos? Un ciclo de repetición.
El ciclo de repetición, for, generalmente, porque es más fácil de manejar, que yo puedo decir, ¿en qué posición voy a empezar a trabajar del vector? Quiero empezar desde la primera posición, que es la posición 0. ¿Hasta dónde? Quiero hasta la última posición del vector, que sería la 11. Entonces, para i igual a 0 hasta 11, entonces ese vector se va a ejecutar 12 veces. Y digo, producción, ¿verdad? Ya no pongo un número como posición, ahora pongo la variable i, porque la variable i se va a mover desde 0 hasta 11. Entonces va a ser igual. ¿Y dónde está qué les decía? El dato que quiero ingresar. El dato que quiero ingresar está en un textbox. Esto no es para que lo hagan, solo les estoy explicando cómo funcionaba antes. Es más, esto daría un problema a la hora de ejecutarlo, porque estoy ingresando con un textbox dentro de un ciclo. Solo quiero que ustedes recuerden cómo se trabajaba antes con los vectores. Bien, si yo quiero asignarle valor a todo el vector dentro de un ciclo, igual, si yo tengo o si yo quiero trabajar con todas esas elementos dentro del vector, siempre lo trabajaba dentro de un ciclo. ¿Lo recuerdan? Mejor lo tuvieron que haber visto en metodología y en lenguaje 1. Bien, fueron temas de esas clases. Entonces, esa es la forma tradicional. ¿Ok? Aquí, en Visual Basic, ya no lo estamos haciendo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay métodos que se encargan de hacer eso. En esta línea, voy a separar esto, miren. Esto de aquí. En esta línea, con este método setValue, es que yo me encargo de asignar valor. Ya no lo hago de esta forma, lo hago de esta. ¿Cómo funciona el método setValue? Bueno, en primer lugar, yo coloco el nombre del vector, producción. Te digo punto, punto setValue. Punto. Ahí está, setValue. ¿Ven? Y abro paréntesis. El método setValue tiene dos parámetros. Ahí están, miren. El primero de ellos es el valor que yo quiero guardar. Y el segundo de ellos dice index. Es en qué posición voy a guardar ese valor. Entonces me pregunto yo, ¿qué valor quiero guardar? ¿Por qué está representado? Está representado por el textbox. Entonces ahí está. Ese es el valor que yo quiero guardar. Pero me dice, ¿a dónde? ¿A dónde lo quiere guardar? ¿En qué posición? Bueno, yo podría poner así. Una letra. Entonces ahí lo que significa es que yo ese dato quiero guardarlo en la posición 0. Pero no me serviría de mucho tener solo el número 0, porque entonces ¿cómo cambio para avanzar a la siguiente posición? A la 1, y después a la 2, y después a la 3, y así hasta llegar a la 11. Ahí tengo un inconveniente. Entonces, en ese caso, utilizo una variable, que es la variable meses. La variable meses, que la tengo definida acá, miren, es una variable de tipo entero que la tengo inicializada en el OA del formulario a un valor inicial de 0. ¿Para qué? Para que la primera vez que yo voy a guardar un elemento, lo guarde en la posición 0. Entonces aquí está. La primera vez que yo entre aquí al botón registrar, entonces esto, el contenido de este textbox, lo guarda en la posición 0. Esto es un contador. ¿Qué pasa con los contadores? Que yo los tengo que, ¿qué cosa? Que incrementar. Aquí hay un incremento. Entonces, si yo guardé en la posición 0 y ahora digo meses más 1, ¿cuál es el nuevo valor de meses? 1. 0 más 1, 1. Significa que la siguiente vez que yo quiera guardar algo en este vector producción, lo voy a guardar en la posición 1. Y así sucesivamente. Voy a borrar esto.
Ok. Entonces, esta es la línea que asigna valor a una posición del vector. Después limpiamos el textbook donde se escribió la producción. Entonces ahora, aquí esto yo lo definí porque en la medida en que vaya ingresando un nuevo dato a mi vector, yo quiero que se vaya actualizando el textbox multilínea para que se vaya mostrando. No quiero que se muestre al final, sino que en la medida que hay un nuevo dato, se tiene que ir mostrando en ese textbox. Entonces esta es la línea de código que va a hacer eso. ¿Por qué coloco un for? Porque yo accedo al vector completo, o sea, ahí sí voy a ocupar el for, porque en este caso me veo forzada a hacer un recorrido desde la posición 0 del vector hasta qué posición. ¿Hasta qué posición? Hasta la posición meses. ¿Qué es meses? No sé si me están entendiendo. A la posición 12. Hasta la posición meses, pero ¿qué representa meses? Es el contador que se utiliza Es cuando el, inicializa. es el contador. Entonces, miren, es el que yo les decía. Vaya, entramos a ejecutar el programa. Meses entra con valor 0. Meses entra con valor 0. Miren. Entonces, lo que escribe en el textbox se va a grabar en la posición 0. Entonces, viene aquí al for y me va a decir para i igual a 0 hasta 0. O sea que solo va a acceder a la posición 0 del vector. ¿Por qué? Porque es el primer dato que ingresó. En la posición 1 todavía no hay nada. Entonces no tiene sentido que yo le diga aquí hasta 11. Si yo sé que hasta ahorita solo ha llenado la primera posición, 0. Entonces la segunda vez que entre, que va a ser la producción de febrero, ya meses no vale 0, ¿verdad? Meses vale 1. Te va a guardar el dato en la posición 1 del vector. Aquí cuando se ejecute esta línea, yo ya tengo un dato en la posición 0, tengo un dato en la posición 1. Por lo tanto, este ciclo de repetición, ¿hasta dónde se va a ejecutar? Desde la posición 0 hasta la posición 1. O sea, va a imprimir las dos posiciones que en ese momento ya tienen datos. Si ahora voy a ingresar los datos de marzo, que sería el tercer mes, entonces meses tendría valor 2. Ingreso la producción y la guardo en la posición 2 del vector producción. Ya con esta línea ya tengo 3 datos en el vector. O sea, el vector es de 11 posiciones, pero hasta ahorita solo las primeras 3 tienen datos almacenados. Entonces, cuando venga yo acá al for, voy a decir para i igual a 0 hasta 3, porque solo me interesa tener o imprimir las posiciones que hasta ese momento tengan información. Por eso está representado por una variable contador y no por 11, que es el tamaño del vector. ¿Cómo vamos? Licenciada, tengo una consulta. Dígame. Con respecto cuando utilizamos el vector producción.setValue, usted pone ahí el setType con la caja de texto. Ahí no tendría que ir una variable en vez de la caja de texto. Sí, puedo hacer esto. Si tuviera una variable, por decir algo, var prod es igual y pongo esto. Y entonces en lugar de poner el tipo, pondría var. No está definida la variable, ¿verdad? Ahí me da problemas, pero eso sería. ¿Ok? Ok, perfecto. Bien. ¿Algo más? ¿No? Entonces, ese botón, como les digo, botón registrar, ese es lo que hace. Agarra la producción escrita en el textbox y la coloca en el vector. Y después imprime
en el textbook multilínea el contenido del vector. Ahora tenemos un botón de estadísticas. Aquí está, miren. Y las estadísticas van a hacer eso, pues calcular máximo, mínimo y promedio. Y aquí están los métodos. Esto simplemente lo usamos de forma transparente. Miren, si yo quiero determinar el máximo valor del vector producción, va a ser a través de este método. Y ese valor lo guardo en una variable simple, máximo. Si yo quiero guardar el valor mínimo de los elementos que hay en un vector, es a través del método min, aplicado al vector producción. Y ese valor lo guardo en una variable entera, si el vector es entero. Ok, si es single, tendría que ser single. Ahora, promedio si es single, ¿verdad? Porque, ¿qué es un promedio? Es la sumatoria de todos los elementos del vector dividido entre el número de elementos. Entonces, como es una división, ahí sí me puede dar un valor con componente decimal. Entonces, single, promedio es single. Es la función average, la aplico al vector producción y automáticamente calculo el promedio y lo va a guardar en la variable. Y después solo envío los datos a los textbooks. Y ahí tendría pues esas tres estadísticas del vector. ¿Alguna consulta? Licenciada, ¿podría Diga. volver a explicar ahorita esa parte del De las average? estadísticas, del average. Sí, por favor. Ok, el average es el promedio de los elementos de un vector, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un vector pequeño, supongamos que en un vector tengo 5, 3 y 7, tengo que sumar 5 más 3, 8, más 7, 15. Ese 15 lo divido entre los tres datos que yo tengo, desde 3, me va a dar un número. Ese es el promedio o media aritmética. Bien, ahora, puedo determinarlo directamente a través de average, aplicado al vector. Les pongo el nombre del vector, producción.average. Entonces, el valor que me retorne average lo voy a guardar en la variable promedio. ¿Entendido? Ok, perfecto. Muchas gracias. Vale. Entonces, estos son métodos que son muy transparentes de utilizar, ¿verdad? Como quien dice, solo los invocamos. Bien, solo necesitamos saber la sintaxis, cómo utilizarlos. Max, min, average, para poderlos utilizar, primero tengo que colocar el nombre del vector. Y como me van a retornar un dato, ustedes tienen que estar dentro de una instrucción de asignación. No sé si había otra cosa acá. Bueno, esto lo voy a quitar después. Ah, sí, perdón, se me olvidó esto de acá. Simplemente es, estamos evitando con ese if que se sigan ingresando datos cuando ya llegamos al final del vector. Bien, porque podría pasar. Entonces, si yo ya llegué a diciembre, ingresé la producción de diciembre que está en la posición 11 y después quiero seguir ingresando datos y hago referencia a una posición 12 que no existe en el vector, la posición 12 porque llega hasta la 11, ¿verdad? Me va a dejar ingresar, pero me va a dar un error en tiempo de ejecución. El programa se va a interrumpir abruptamente porque va a decir, está haciendo referencia a una posición que no existe. Quiero evitar eso. Y por eso es esta condición. Si ya meses pasa de 11, voy a deshabilitar el textbox, donde se ingresa la producción para evitar ese problema. Es una forma de hacerlo. En el tercer parcial vamos a ver manejo de secciones, que es la forma como se corrigen ese tipo de errores. ¿Ok? ¿No hay preguntas? Con respecto a la línea de código número Diga. 45. Es que yo ya moví, porque modifiqué, entonces yo ya no sé cuál es la línea de código. O en el mío dice. Sí, en el suyo. Pero el 45, esta. ¿Qué pasó? El BB New Line
Ese es un salto de línea. Ok. O sea, escribo la producción de, imprime, mejor dicho, en el TEPO, la producción de enero hace un salto de línea. Después escribe la producción de febrero, hace un salto de línea, porque si no todo aparecería en una misma línea, todo. Ok, perfecto. Gracias. ¿Algo más? Bueno, entonces este es para que practiquen hoy o el fin de semana el ejercicio y ya el lunes seguimos con ese tema. Ahora, yo no sé si ya vieron las notas, muchachos, que están posteadas en el campus. Ya las 2 evaluaciones del primer parcial están posteadas para que las revisen, si no lo han hecho. Revísenlas, si tienen alguna consulta, mañana yo voy a estar revisando todas las consultas con respecto a las notas. Te voy a estar respondiendo mañana. Y veamos, el que estoy viendo el campus. Entonces, con respecto al segundo parcial, a la evaluación, ustedes ya hicieron una evaluación que era el ejercicio de estructuras, ¿verdad? Entonces ya subieron eso, también igual el fin de semana reviso y quedaría del segundo parcial otra evaluación pendiente, que yo pensaba si la podían hacer este fin de semana, si están de acuerdo, si no la dejo para el lunes. Alguien me decía, pero allá en la otra sección del lenguaje 2 que tienen exámenes este fin de semana. Licenciada, yo tengo examen también este fin de semana. Ok, entonces la podríamos dejar para el lunes, esta segunda evaluación, porque sería un cuestionario de selección única y verdadero y falso. Entonces, para que lo realicen, la habilitaría después de la hora de clase. Perfecto, Liz. Muy bien. Y lo otro, ves que hicimos la consulta porque varios docentes teníamos el problema de por qué no pueden ustedes ver las grabaciones de Teams, ¿verdad? Y ese es un problema de dominio de los correos electrónicos, porque docentes y alumnos no tienen el mismo dominio y según me explicaron, todavía al dominio de alumnos no les han incorporado todas las funcionalidades. Ese es el problema. Entonces igual yo hoy voy a bajar la grabación de la reunión para publicarla en YouTube. Licenciada, yo tengo una consulta con respecto a lo del textbook multilínea. ¿Qué pasó? Ese es el mismo control de un textbook normal, ¿verdad? Sí, es el mismo textbox, solo que ese textbox tiene una propiedad que se llama multilínea. Usted solo la pone en true, en verdadero. Ok. Es un textbox normal. Licenciada, yo tengo una consulta. Es dentro del mismo, no es dentro de la estructura, pero es de lo que hemos visto recientemente en la clase. Ajá. ¿Puedo realizarla? Ok. Sí, dígame. Con respecto, cuando usted estuvo explicando de la limpieza de la pantalla, que usábamos el ciclo 4H para Ajá, cuando ajá. habían más más groupbox. Cuando hay Sí. de 2 a más groupbox, se tiene que hacer otro ciclo o dentro del mismo. No, no, dentro del mismo, porque acuérdese que usted está en una rutina, ¿verdad? El primer for, o sea, el for más externo, recorre todo el formulario. ¿Mm? Y el for más interno, el que está anidado, recorre lo que hay dentro de un groupbox. Entonces, si el primer for me recorre todos los controles, ven, no importa si es textbox, groupbox, no importa. Si yo tengo 5 groupbox en mi formulario, son controles. El primer for igualmente va a llegar a ellos, a los 5.
Solo que ese primer for se va a detener cuando llegue al primer groupbox, se detiene y ejecuta el for más anidado para recorrer lo que hay dentro del primero. Una vez que ese for anidado finaliza es porque ya no hay más controles dentro del primer groupbox. Así que regresa el control al primer for para seguir recorriendo los demás controles que están directamente sobre el formulario. Si llega a un segundo groupbox, entonces nuevamente se ejecuta el for anidado, pero es el mismo for anidado, no es otro. Si Pero tengo dígame. Pero en el detalle que tenga dos grupos, un grupo dentro de otro grupo, está el formulario normal. Hay un groupbox y dentro del groupbox hay otro groupbox. Ok. 3, o sea, no es que va a poner un for independiente, va a tener un tercer for dentro del segundo for anidado. Porque entre más contenedores tenga usted dentro de otro contenedor, así tiene que anidar usted for para acceder a ese último, el que está más anidado. Si yo tengo groupbox 1 y dentro de él tengo groupbox 2 y dentro de él tengo groupbox 3, tengo que ir anidando fors para acceder al que está más adentro. Ok, perfecto. Muchas gracias. Me aclaró la duda. Bueno, pero en el caso, tal como están puestos los ejercicios, que tenemos groupbox, ninguno dentro de otro, sino que los grupos que tenemos están sobre el formulario. Es solo un for anidado. Ese solo for anidado accede a todos los groupbox. Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Licenciada, con Sí. respecto a una consulta personal, pero que sea privada entre su persona y la mía, ¿la hago a través de mensaje o vía correo electrónico? Pues la haría primero vía mensaje. Si no la podemos resolver vía mensaje, tendríamos que acordar una videoconferencia entre los dos. Ok, perfecto. Entonces le mandaría el mensaje. Así es. Bueno, entonces si no hay más preguntas, llegamos hasta acá. Bien, como les digo, si no han revisado sus notas, por favor revísenlas. Quedamos que el ejercicio lo pueden hacer hoy o en el transcurso del fin de semana. Ya para el lunes hay nuevo material y el lunes también, después de la hora de la clase, estaría la segunda evaluación del parcial. ¿Bien? Perfecto, Entonces, Liz. muy Ok, bien, Liz. que pasen feliz fin de semana y nos estamos comunicando. Igual, Luis. Feliz fin de Igual, semana. Liz, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.